leíamos la ordenanza de Levítico 23, que tal vez de todas las ordenanzas de las fiestas es la más extensa, es la que dice más cosas, no solo que son días de guardar el primero y el último, no solo que hay 7 días donde hay que ofrecer ofrenda encendida, donde hay que presentarse delante del Señor cada uno de nosotros, como está ordenado la fiesta de los panes sin levadura también, sino que hay algunos detalles que por ahí es bueno aclararlo. Hoy cuando salíamos a los ramos, por ejemplo, hablaba de árboles con fruto, ¿verdad? Y eso es imposible en este tiempo, al menos en este lugar donde nosotros vivimos, y más al sur menos todavía, hay lugares donde recién los árboles están brotando. Pero claro, la ordenanza fue dada allí en aquella tierra de Israel, en el otro hemisferio, en el hemisferio norte, donde están terminando el otoño, ¿sí? Allí se está terminando el otoño, aquí nosotros estamos terminando el invierno, o sea, en la primavera, y hemos pasado el verano, el otoño, y estamos en esta fecha de octubre, cuando allí en aquel lugar es el mes séptimo, vendría a ser casi el tiempo de abril que nos toca a nosotros acá. Cuando allá es primavera, acá es otoño, cuando allá es otoño es acá al revés. Entonces por eso no hay fruto. Están recién brotando los árboles, recién ha comenzado la primavera en este lugar y por eso no tenemos árboles con frutos. Pero dice gajos de árboles frondosos. No siempre todo tiene que tener fruto. Porque, bueno, Dios sabía que su plan de salvación, su evangelio iba a salir a todas las naciones y Él mejor que nadie conocía, ¿no es cierto?, cómo funciona la naturaleza. Por eso es que a veces tenemos que, yo digo, situarnos en el tiempo y en el lugar que fueron dadas las ordenanzas para que podamos entender que algunas cosas no las podemos hacer igual como se hacía en aquel entonces, pero eso no es lo más importante. La ordenanza dice, por ejemplo, el verso 38 y 39 de Levítico 23 dice: además de los días de reposo de Jehová, además de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. ¿Cuáles serían los votos y las ofrendas voluntarias de este tiempo, por ejemplo? Alabanzas, oraciones, ayunos. Y a veces uno escucha por ahí, ¿por qué nos reunimos los miércoles si no está ordenado en la Biblia, por ejemplo? ¿Qué dicen ustedes? Es una ofrenda voluntaria que el pueblo hace. Además el apóstol decía, encomiendo, les pido que hagan rogativas, oraciones, acciones de gracia por todos los hombres. Y no le está hablando a una persona sola, está hablando en plural. Las rogativas generalmente se hacían en grupo. ¿Y cuáles eran los propósitos? Hablábamos los otros días, por ejemplo, de Esdras capítulo 8, verso 21, donde había mandado Esdras a ayunar al pueblo para salir de aquel lugar y llegar con seguridad a Jerusalén. Pero también habían estado orando. Daniel el capítulo 9 dice que con oración y ruego y ayuno él pedía que Dios le revelara qué iba a pasar con el futuro de su pueblo. ¿Se acuerdan que un poco así rapidito lo hablamos? Porque los libros proféticos son un poquito complicados a veces y en un texto a lo mejor hay 2 o 3 temas para hablar. Y Daniel quería saber, porque se estaban acercando los días que se cumplía el castigo de los 70 años en Babilonia, y quería saber qué iba a pasar de ahí en más. Y la forma que nos muestra que él le pedía a Dios que le revelara era con oración, ruego y ayuno. ¿Sí? Y eso no está estipulado en Levítico 23, no es una ley. Y a veces queremos hacer solo lo que está estipulado por ley. Pero el Señor nos da muchas opciones, fíjese que nos da esta posibilidad
de que nos podamos dedicar una semana a la oración, un día, 3 días, 21 días, como lo hizo Daniel. O sea, no hay nada que sea una regla así fija, pero sí está dicho que el pueblo ofrecía dones, votos, ofrendas voluntarias, y era costumbre del pueblo. Dice, si nosotros leemos el texto con tranquilidad, dice votos, dones, ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. ¿Era una orden de Dios o era una costumbre del pueblo? Era una costumbre del pueblo. El pueblo acostumbraba a hacer esto. ¿Por qué? Porque yo el otro día le decía, a veces es largo de leer, cuando justamente el libro de Levítico, el que habla de todas estas cosas, nos puede parecer aburrido quizás, pero ustedes lean los primeros 5 capítulos y allí está establecido cómo el pueblo tenía que ofrecer votos por gratitud, porque tenían paz, porque tenían alegría, porque habían pecado, porque se habían equivocado. Por distintas causas estaba establecida la forma de cómo tenían que buscar el perdón de Dios y la armonía con su Dios. Y cuando el pueblo estaba bien, cuando al pueblo no le faltaba nada, ofrecía sacrificio de paz o de agradecimiento. Entonces era una costumbre del pueblo en gratitud a su Dios. Y nosotros a veces por ahí no queremos hacer más que lo que dice el sábado y las fiestas. Y esa es una ordenanza, es ley de Dios. No es algo que ofrezcamos de nosotros, sino que lo ofrecemos obedeciendo una ley de Dios. Pero lo otro, está la libertad para hacerlo. Por eso les decía yo la otra vez, nosotros a veces queremos hacer todo el día sábado. Fíjese que nosotros teníamos más de 20 actividades dentro de los sábados. Y los demás días podemos separar un momentito, un par de horas, para ofrecerle algo nuestro, voluntario a nuestro Dios. Y de eso está hablando aquí, que está el otro extremo, ¿no? En otras denominaciones dicen, no, nosotros nos reunimos los miércoles, los domingos, los jueves, hacemos bicicleteadas, hacemos campañas, hacemos esto, hacemos lo otro, así que por eso no guardamos la fiesta. ¿Y qué dice el Señor? Además de todo lo que ustedes hagan voluntariamente, me tienen que celebrar la fiesta de los tabernáculos del mes séptimo. Es una orden expresa de Dios. Y de ahí no nos podemos mover. Por eso dice que además de todas las cosas que el pueblo ofrecía, empero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. Nosotros a esta altura del tiempo no tenemos frutos para recoger porque las plantas recién están en floración. Pero allá en Israel se estaba terminando la cosecha. Y por eso es que se llama la cosecha final, porque es la última del año. Vamos a leer en Deuteronomio 16 para entender un poquito esto también. Dice el verso 13, las fiestas solemnes de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. ¿Se acuerdan lo que eran la era o no? Una era tiene 2 significados. Una era es una medida de tiempo, ¿cierto? Una era es una medida de tiempo larga. La era espacial, que comenzó cuando empezaron a enviar los cohetes al espacio. La era moderna, la era de la industria. La vida del ser humano a través de la historia está dividida en etapas de tiempo. Pero aquí dice de la cosecha de tu era y de tu lagar. ¿Se acuerdan lo que era la era o no? ¿Y cómo era? Hablando de los granos, ¿cierto? Dice la era y tu lagar, porque son 2 cosas distintas. Donde se hacía un círculo con el grano que se había cosechado, o sea, trigo, avena, arvejas, muchas cosas en la tierra se sembraban. Se hacía un círculo bastante grande como el círculo que hacen los
los que hacen pisadero para ladrillos. ¿Se llama así o no? Ahí ya no entiendo mucho. No sé si ustedes han visto cómo hacen un círculo grandote de barro y ahí le van metiendo, ¿no es cierto?, el acerrín, la tierra necesaria, y ahí el caballo va dando vuelta y corriendo. El que tiene ya, el hornero que tiene un poco más recursos, prepara una rueda con un tractor, ¿no es cierto?, de fierro así con rayos, y la hace girar. Y ese barro se mezcla, se vuelve como una pasta, y de eso se hace el ladrillo. Bueno, era algo similar, pero no de esta manera. Era un círculo como en los pisaderos, y en aquel entonces no había otra forma de trillar el trigo, de poder sacar el grano de las espigas. Cuando ya estaba seca, no sé, creo que todos conocen, hoy está todo al alcance de nuestra mano, cómo da semilla el trigo. El trigo es una plantita que crece, de un grano salen varias plantitas, varios tallitos, y arriba tiene una espiga donde se forman los granos del trigo. Cuando eso está seco, se cortaba, ahora se hace todo con máquina, se cortaba en gavillas, que es otra palabra que aparece en la Biblia. Las gavillas son atados así de trigo, de avena, y se iban poniendo en círculo, ¿cierto? Todos con la parte del fruto hacia adentro. Se hacía todo ese círculo, 20, 30 centímetros de alto, y después con un caballo que daba vuelta como una noria, se pisaba, no con uno, con varios, se pisaba eso hasta que se desgranaba todo. Bueno, y después venía la separación del trigo con lo que era la paja inútil, con lo que era el desperdicio. ¿Y cómo se hacía? ¿Se acuerdan con qué instrumento? Ya lo hablamos una vez. Con el aventador. ¿Vio? Y el Señor utiliza esas cosas tan sencillas. A nosotros quizás nos cuesta porque vivimos en un lugar donde estamos fuera de tiempo y del lugar donde se hacían estas cosas, pero habían dos aventadores, una pala grande de madera con la cual ahí se sacaba todo ese trigo que estaba mezclado, se levantaba al aire y el trigo iba cayendo y el resto volaba lejos. Y la otra era una batea de madera bien bajita, donde también se echaba ese trigo ahí y se llevaba y se empezaba a mover despacito, iba cayendo todo el trigo y el resto se lo llevaba el viento. Tenía que haber un poquito de brisa, un poquito de viento. Y esta vez no le voy a decir como mi abuela llamaba el viento, porque ya lo saben ustedes. Increíblemente, el viento venía cuando lo llamaban. Mire que Dios es tan misericordioso que Él hace llover sobre buenos y malos, y Él, a pesar de que el hombre ha hecho todo lo contrario de su voluntad, Él no ha dejado desde el principio enviar lluvia en su tiempo, calor, frío, y que a veces protestamos, pero si no fuera así la tierra no podría producir. La tierra en la época de frío descansa y en la época de primavera, cuando empieza a calentar el sol, empiezan los brotes, las flores, todo, y el fruto después. Así está establecido por Dios desde el principio. Mientras la tierra exista, le dijo a Noé, que no iba a cesar la sementera, la lluvia y la cosecha. Y hasta hoy es así. Cuando el pueblo de Israel terminaba de cosechar los últimos granos, era en este tiempo. Y después dice la cosecha de la era y de tu lagar. ¿Se acuerdan lo que era el lagar? ¿Pero para qué se usaba? ¿Qué se guardaba ahí? No se guardaba en realidad. Se hacía algo. Con la uva. Era un lugar como una pileta grande donde se pisaban las uvas para hacer el vino. Y que era muy necesario también porque todo lo que era los sacrificios llevaban también una libación, que era un chorrito de vino. Imagínense durante el año, todos los días, cuánto se utilizaba. Y por eso esas cosas eran muy, muy importantes en Israel, lo que eran los granos, lo que era la uva, lo que era la higuera, porque del producto de estas plantas el pueblo utilizaba para muchas cosas. Los higos secos eran un alimento que duraba casi todo el año. Las pasas de uvas también. En este tiempo ya casi no se ve, pero el pueblo, aunque vivía en aquellos años en una forma muy rudimentaria, tenía grandes recursos para conservar los alimentos y muchas cosas. Y
Cuando terminaba la cosecha del año, cuando ya la uva era lo último que se cosechaba, el pueblo celebraba esta fiesta. Y por eso es que por ahí también, ¿no? Y aprovecho de decirlo para que a ustedes no se les olvide, es que las últimas uvas se cosechaban en este tiempo. ¿Cuánto pasaba para que vinieran los días de los panes sin levadura y la noche de la Pascua? 6 meses. Por lo tanto, no había uvas hasta llegar a aquel momento. Entonces lo que se guardaba era el vino. Y por eso es que el fruto de la vid, dice el Señor, no significa que sea jugo, porque no había uvas en abril, era primavera. Entonces estaba guardado el vino del año anterior, con el cual se celebraba el Señor Jesús en persona. Celebró aquella Pascua con sus discípulos, instituyó la Santa Cena, simbolizado en ese vasito de vino y en ese pedacito de pan sin levadura, que era su cuerpo y su sangre. Las cosas del Señor están marcadas todas de esta manera. Las fiestas transcurrían durante el año en que el pueblo marcaba los tiempos agrícolas, porque necesitaban de todo, ¿no es cierto? Necesitaban del trigo, necesitaban de la cebada cuando comenzaba la primera fiesta. Los sacerdotes necesitaban de un manojo de cebada, que era lo primero que maduraba en granos, para poder presentarlo delante del Señor, esa gavilla que presentaba el sacerdote, y que el pueblo fuera acepto un año más. Pero cuando terminaba el año, como dice aquí, se celebraba esta fiesta, y los datos que nos da aquí son importantes. Cuando se terminaba de cosechar el trigo y de moler la uva para hacer el vino, ya no quedaban más frutos que levantar de la tierra. Lo otro se había cosechado antes. Entonces dice que se celebraba la fiesta de los tabernáculos. Y esta cosecha, que era la última del año, también simboliza algo espiritual. La última cosecha de almas. Porque, hermanos, esta fiesta anuncia el reino de Cristo. Es la última oportunidad que hay antes de esta fiesta para que las almas se entreguen al Señor. Porque esta fiesta ya simboliza cuando Cristo entra a reinar con su pueblo en aquel sábado milenario que es el milenio. Y hay una ordenanza más que dice el verso 14 de Deuteronomio 16: y te alegrarás en tus fiestas, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva y el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. Y para esto, ¿no es cierto?, había una ordenanza más abajo, que es lo que yo les decía, el verso 16, que tenemos que cumplir a la tarde, que es la ofrenda del don de la mano. Y que era para que los huérfanos, las viudas, que no tenían recursos, pudieran pasar la fiesta al igual que sus hermanos, tuvieran que ofrecer. Por eso, hermanos, que esta ayuda tiene que ser dedicada de esta manera. Este don de la mano no es para que, digamos, estamos todos bien, bueno, vamos a comernos un asado. A veces hay estas ocurrencias, yo las llamo así porque son ocurrencias humanas, la Biblia no dice eso. Tampoco digo que es un pecado hacerlo. Si no hay necesidad, pensemos en el otro, en el que está en el otro campamento, en el que está en la otra congregación. Tal vez allí haya necesitados. Tal vez allí haya una viuda que llegó mal a la fiesta. Pero nosotros, los varones, los que estamos al frente de nuestro hogar, somos los responsables durante los 6 meses poder ir preparándonos con lo necesario para llegar a las fiestas con lo que Dios nos pide. O sea, no podemos esperar hasta el último día, que como israelitas muchas veces lo hacemos, para poder reunir lo necesario para la fiesta, para el comedor, por ejemplo. Tenemos 6 meses para hacerlo. Esta ayuda que se junta es para la viuda, es para el huérfano. El levita, bueno, no lo tenemos hoy entre nosotros porque el levita era aquel que no podía trabajar, no tenía heredad, porque el Señor no se lo permitía, porque tenía que dedicarse todos los días del año a servir en el tabernáculo. Habían 24 turnos, donde estaban todos los levitas y los sacerdotes incluidos, y era un montón de gente, no era solamente el sacerdote. Estaban los que tenían que preparar los animales,
sacrificarlos, desollarlos, descuartizarlos, prepararlos, separar la grasa de la carne, separar la parte que era el sacerdote. Era una tarea inmensa esto, nada más que a veces uno no entra en esos detalles. Entonces estos hombres, esta tribu completa, no tenía heredad, ni siquiera tenía tierra. Entonces no tenía para sobrevivir, y para eso principalmente era esta ayuda también, ¿sí? Para que aquel levita que estaba todo el año ocupado en las cosas de Dios y no podía trabajar, no tenía tierra que trabajar, sus hermanos, claro, no eran como nosotros, eran miles y miles, con lo que sus hermanos traían a esta fiesta, y sobraba para aquellos que estaban en esta condición. Ese es el objetivo, ¿no es cierto?, de esta ofrenda que tenemos que dar, y como dice aquí, para que, dice el verso 15, 7 días celebraréis fiesta solemne de Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Vuelvo a la versión 1909, que por ahí la hermana Irma, para si le gusta usarla, dice cierta, acá dice ciertamente, dice, o sea, acá dice estarás verdaderamente alegre, y la 1909 dice estarás ciertamente alegre. O sea, sí o sí vamos a decir. Porque es una fiesta que representa cosas muy hermosas. Representa el reino de Cristo, donde allí no nos va a faltar nada. Por eso es que vuelvo a insistir en esto, ¿no? Es responsabilidad de nosotros prepararnos durante el año. Quizás a veces no le damos la importancia como a otros compromisos que tenemos, porque si yo tengo un compromiso para fin de año de devolver un dinero, ni hablar si son dólares, ¿qué hago? Empiezo de poquito a juntar, porque tengo un compromiso para fin de año y lo tengo que cumplir, porque si no, se me va a ir esa deuda al doble o al triple, que es lo que pasa a veces con las tarjetas, que para mí son enemigas. Si las uso es solamente por una cuestión de que es una facilidad cuando uno no tiene dinero, pero si no tengo respaldo no la uso, porque si no después yo sé lo que pasa. No me ha tocado vivirlo, gracias a Dios, pero yo no entiendo a veces por qué si debes 100, no sé, en 3 meses te cobran 300 o 500, y está avalado por la ley de este mundo. Pero somos nosotros los que tenemos que tener cuidado de no entrar en esas cosas. Y cuando llegue esta fiesta, en vez de estar metido en deuda, tenemos que estar con lo necesario para celebrar la fiesta del Señor en las mejores condiciones. ¿Sí? Porque uno en la vida hace prioridades, ¿cierto? Si uno tiene en su casa, por ejemplo, vino una tormenta y tenía un techito de chapas de cartón y se le rompieron todas, ¿cuál es la prioridad de ahí en más? Comprar chapas para su techo. Entonces dejaré de comprar ese televisor que tenía en mente, dejaré de comprar ese celular nuevo que quería, dejaré de comprar perfumes caros, no sé, usaré desodorante común por un tiempo, si es que eso influye, ¿no? Y me dedicaré a comprar las chapas para que no se me estropeen las poquitas cosas de valor que tengo dentro. Es así, ¿verdad? Eso es la prioridad en ese momento. Entonces, de esta manera, mis hermanos, tenemos que mirar las fiestas del Señor. Son prioridad 1. Y Dios ha establecido cómo nos tenemos que preparar. Después vendrá aquel televisor, después vendrá aquel celular, después vendrá todo lo demás, si el Señor así lo permite. Pero tenemos que hacer una escala de valores donde las cosas del Señor estén primero. Porque a veces decimos, no, y no estoy en contra de esto, que lo espiritual es primero y principal. Porque si estamos llenos de cosas materiales y estamos mal en lo espiritual, no sirve tampoco. Pero no podemos servir a Dios solamente espiritualmente, porque vivimos en este mundo. Porque para hacer una cabaña hoy en día lamentablemente cuesta mucho dinero. Entonces necesitamos de lo material también para servir a Dios. Y es nuestra responsabilidad de cada uno de poder tenerlo a tiempo. ¿Sí? Necesitamos un edificio como este para congregarnos. Y bueno, y lamentablemente todo lo físico genera gastos, tiene costos. Hacer esto, ¿cuánto costó? Y lo tenemos que hacer entre todos. ¿Y cómo? Con ofrendas voluntarias, con rifas, con
¿Cómo se llaman esto que está? Eventos, bono condicionado, estos bingos. Yo lo único que encuentro en la palabra de Dios son diezmos y ofrendas voluntarias. No encuentro otra cosa. Diezmos y ofrendas voluntarias. Si nosotros todos, y pareciera que me estoy saliendo de tema, ¿no? Pero si nosotros, todo tiene que ver con todo, hermano. Si nosotros todos cumpliéramos estrictamente lo que la palabra de Dios dice, no tendríamos problema y llegaríamos todos bien a la fiesta. Y tendríamos lo necesario y tendríamos... fíjese que nosotros todavía no hemos podido terminar un poco por dejadez también, ¿no? Los inspectores nos han tenido mucha paciencia. Cada vez que vienen nos marcan una cosita, pero a la vez valoran lo poco que hemos hecho. Y eso nos está salvando hasta ahora. Pero yo creo que si nosotros ponemos lo de Dios primero, esto ya estaría todo terminado. Porque nos falta tiempo. ¿Pero por qué? ¿Por qué nos falta tiempo? Porque tenemos nuestras cosas. Y siempre están nuestras cosas primero. Resulta que el Señor en su palabra nos dice que el primer mandamiento y el más importante, primero lo dice en Deuteronomio capítulo 6, después el Señor Jesús se encarga, ¿no es cierto?, en el capítulo 22 de Mateo, a partir del verso 36, a decir por qué es más importante este mandamiento, porque tiene que ver con nuestro Creador. Dice 6:4 de Deuteronomio en adelante: oye Israel, oye José, oye Manuel, oye María, oye David, oye Julio, oye Carlos, Jehová tu Dios uno es. ¿Por qué dice así? En forma personal. Jehová Dios uno es. Porque en aquel entonces existían los dioses extraños, existía gente en los alrededores que a veces le iba muy bien. Y por eso la palabra advierte que nosotros no miremos el bien de los impíos, porque a ellos les va bien muchas veces en lo material, pero están en contra de la voluntad de Dios en la forma de vida que llevan. Y eso es lo más importante, vivir en armonía con Dios. Por eso dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Pensemos, ¿en qué utilizamos más nuestras fuerzas nosotros? En las cosas nuestras. ¿Cuántas fuerzas utilizamos para que cuando lleguen las fiestas estemos en condiciones? ¿Cuántas fuerzas utilizamos para que el lugar donde nos congregamos ya esté de la mejor manera? Que no tengamos tampoco problemas con las autoridades terrenales, porque también el Señor nos manda a cumplir con las autoridades terrenales. Si bien aquí se nos han puesto bastante complicados, yo les decía ayer, es la única municipalidad de toda la provincia de Río Negro que exige las cosas que ustedes están exigiendo. Pero bueno, son ordenanzas municipales y el Señor dice que nosotros tenemos que acatar las leyes terrenales. No son leyes que van en contra de la doctrina, son leyes que van en la protección de la integridad física de cada uno de nosotros. Es por eso que lo hacen nada más. Pero hay otras cositas que las hacen por sacar dinero también, porque esa es una realidad. Y cuando nosotros amamos a Dios, como dice aquí, con todo nuestro corazón, no hay cosas que entren al corazón y que nos hagan, no sé, estar bajoneados, como se dice por ahí. No debería de pasar, porque si yo mi corazón está totalmente entregado a Dios, no me va a afectar ninguna cosa. Porque si el amor a Dios que yo tengo es genuino, no importa lo demás. Lo demás me tiene que rebotar. Y con toda tu alma, con todo nuestro ser, con nuestro interior, con nuestros pensamientos, con nuestra mente, y con todas tus fuerzas. Mis hermanos, y después viene la gran responsabilidad, ¿no? Que si
y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Y esta es una tarea grande que el Señor nos ha dejado, y que cuando nuestros niños son chiquitos es más fácil, pero después cada uno tiene su personalidad, sus pensamientos, y a veces no es tan fácil inculcarle que lo que el Señor ha establecido por ley es lo que tenemos que obedecer más allá de nuestros pensamientos. Porque como leíamos los otros días, 10:12 de Deuteronomio, lo único que el Señor quiere es que nos vaya bien. Dice que guardes sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos para que tengas prosperidad. Eso es lo que Dios quiere. Mis hermanos, había algo que me estaba acordando también, que cantábamos a la mañana, una alabanza que está muy basada en lo que dice la palabra de Dios. Allí en Levítico 23 dice: el verso 41, 42 y 43 dice: y le haréis fiesta a Jehová por 7 días cada año. Será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. En el mes séptimo las haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Hoy que cantábamos una alabanza que decía ahí en el patio: para que sepan vuestros descendientes que yo en cabañas hice habitar. Esto le decía a Israel el Señor por medio de Moisés, que sus descendientes supieran y recordaran que de esa manera Él los había hecho habitar en el desierto. Pero claro, Israel lo hizo a lo largo de 40 años. No es que estuvo celebrando fiestas continuas 40 años, sino que esta ordenanza tampoco la pudieron cumplir en su totalidad hasta que llegaron a la tierra prometida, porque no tenían cosecha, porque no tenían frutos, porque no tenían todo lo necesario. En el desierto no tenían para poder sembrar y poder tener esa gavilla que cada año el sacerdote tenía que ofrecer. Pero sí, las ordenanzas estaban dadas, y cada año dice aquí que el pueblo recordaba, o le hacía recordar a sus descendientes, ya cuando estaba en la tierra prometida, que de esa manera había hecho habitar el Señor a Israel durante 40 años en el desierto, y los había mantenido con vida donde no hay nada, y ni siquiera su ropa se había envejecido. Eso le recuerda al Señor Israel más de una vez, se lo hace recordar a Moisés, porque el pueblo fue muy ingrato, fue muy mal agradecido. Tenían todo lo necesario después y se olvidaban de su Dios. Se iban en pos de otras culturas o de otras ideas que parecían más atractivas dentro de los pueblos de alrededor, como eran los cananeos, los filisteos, y que hoy están a nuestro alrededor. No se llaman así, pero están. Hay pueblos que tienen otras costumbres alrededor nuestro, ¿no? Y a veces nos parecen atractivas, ¿no? A veces nos parecen atractivas y empezamos a traer a veces cosas que no son del pueblo de Dios. Por eso, hermanos, cada cosa que hacemos tenemos que tratar de que la Biblia nos respalde. Si hacemos algo, que la Biblia nos respalde o que la Biblia no lo prohíba. Y si decimos que no hay que hacer algo, que esté escrito. Que esté escrito en la palabra de Dios, donde dice que el Señor no lo acepta. Capítulo 8 del libro de Hebreos, leíamos ayer también, donde Abraham también durante su vida vivió de esta manera. Pero, ¿por qué lo hizo? El capítulo 13 de Génesis nos empieza diciendo que Abraham era un hombre no rico, riquísimo. Imagínense ustedes si un hombre riquísimo, ¿qué casa tendría? La Biblia no lo dice, pero dice que tenía siervos, tenía hacienda, tenía mucho capital, mucho dinero. ¿Qué casa se imaginan ustedes que tendrían? ¿Una casita como la nuestra? ¿O algo más grande?
Seguramente, como todo el que tenía mucho dinero, tenía una casa muy cómoda, muy amplia. Y el Señor le dijo que tenía que dejar todo eso e irse a una tierra que ni siquiera Abraham conocía. Y Abraham se fue porque confiaba que Dios le iba a dar algo mejor. ¿Y saben qué? Abraham ni siquiera tuvo un pedazo de tierra, salvo la que tuvo que comprar para sepultar a Sara, en aquel lugar de Canaán. Y por eso dice que esa promesa que Dios le hizo, decía que era para él y sus descendientes, pero Abraham un día se va a levantar de allí de donde está, ¿no es cierto?, a recibir a su Señor y va a heredar esta tierra. Capítulo 11, decíamos no era 8, 11, 8 en adelante, nos habla de esto. Dice el verso 9 que habitó como extranjero en la tierra prometida, donde llegó, donde el Señor le había dicho que le iba a dar esa tierra, morando en tiendas o en cabañas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa, o de la misma promesa. Porque esperaba ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero ¿qué pasó? Dice que conforme a esta fe, a esta esperanza, murieron todos. Y de hecho han pasado 4.000 años ya de que Abraham murió. Y conforme a esa fe, a esa promesa, murieron todos, estos sin haber recibido lo prometido. Y no es que Dios falló, sino que le dijo que a él y a su descendencia después de él le iba a dar aquella tierra por heredad. Sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. A Abraham no le importó recibir una propiedad en aquel lugar, porque él sabía que su descendencia iba a tener ese lugar. En ese lugar donde él estuvo a punto de sacrificar a Isaac, se iba a levantar el templo de Jerusalén con los años. Fue ahí en el monte Moria. Y en ese lugar el Señor iba a establecer su reino. La capital del reino de Cristo es esa, 5:35 de Mateo, la ciudad del gran rey. ¿Por qué? Dice, pero anhelaban el 16 una mejor, esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Como les decía ayer también, el último día de esta fiesta simboliza eso. Llegar a la Nueva Jerusalén, como veíamos ayer también en el capítulo 7, verso 15, era hoy en la mañana que les recordaba, donde estaba aquella multitud de ropas blancas y que habían venido de distinta nación, tribu y lengua, y el Señor extendía su tabernáculo sobre ellos, aquella Nueva Jerusalén. Por último, vamos a leer el capítulo 5 de 2 de Corintios, donde, si nosotros lo pensamos bien, este cuerpo físico en el cual está nuestra alma, voy a decirlo así, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es según la palabra? ¿Cómo? No entiendo. Templo y morada. ¿Sabe que templo y tabernáculo es casi lo mismo? Uno es móvil y el otro no. La palabra de Dios dice que este cuerpo físico es un tabernáculo temporal que, al igual que esa cabaña que hicimos, se va a deshacer. ¿Sí? Por eso a veces no deberíamos tenerle tanto apego a este cuerpo físico, y por causa de este cuerpo físico a veces hacemos cosas para que este cuerpo físico esté bien, descuidando quizás alguna ordenanza de Dios. Porque sabemos, comienza diciendo, ¿no? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hasta aquí habla de un tabernáculo. Y sigue diciendo, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos.
Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Está hablando de este cuerpo físico. Y Pablo decía, queremos salir, no queremos estar más en este cuerpo físico. Queremos que esto mortal sea absorbido por la vida y nosotros nos asusta ese momento, nos duele ese momento cuando alguien se va. Pero tengamos por cierto esto, que cuando alguien se va del escenario de este mundo haciendo la voluntad de Dios, simplemente va rumbo al tabernáculo celestial y ya queda atrás este tabernáculo temporal que es nuestro cuerpo. Más el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu, ese pequeño anticipo que recibe cada uno en las aguas del bautismo. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Claro, el Señor no está con nosotros. Por fe habita Cristo en nuestro corazón, pero no en forma corporal. Por fe, ¿no es cierto?, sabemos que el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos guía a hacer la voluntad de Dios. Pero todavía vivimos en un cuerpo de carne y hueso, en un tabernáculo temporal. Porque por fe andamos, no por vista. O sea, esto es una cuestión de fe esto. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Ese era el deseo de Pablo. No quería estar más en este cuerpo físico. Ya por él le hubiese estado fuera de este cuerpo físico y más cerca del Señor. ¿Por qué es necesario? Me salté. Por fe andamos y no por vista. Pero confiamos, dice el 8, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, ¿qué cosa? Serle agradables. Hermano, el único momento que estamos presentes ante el Señor es cuando nos arrodillamos a orar. Pero la mayor parte del tiempo estamos ausentes. Porque estamos en nuestras cosas, porque estamos en este cuerpo físico y cuando nosotros nos arrodillamos a orar, recién ahí, ¿no es cierto?, como que lo físico queda de lado y nos concentramos en esa comunión directa con nuestro Dios. Por eso es que el Señor, ¿no es cierto?, decía que cuando oremos, lo hagamos con nuestro corazón. Que no busquemos una oración armada como un rezo, sino lo que sale de nuestro corazón, lo que el Espíritu nos lleve a pedir en ese momento. Porque habían oraciones donde eran como plegarias y él decía que no por repetir tanto una cosa íbamos a ser atendidos, sino más bien porque saliera de un corazón sincero. Hermanos, Dios quiera que en esta fiesta meditemos en esto. Nosotros, cada uno de nosotros va a terminar estos 8 días, se va a ir a su casa y va a seguir viviendo en un tabernáculo temporal, que es este cuerpo físico. Mientras vivamos en este cuerpo físico, nuestra mayor preocupación debe ser agradables al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la obediencia de sus mandatos. Que el Señor bendiga su palabra leída.